Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto de decoración con este viejo marco que tengo aquí desde hace ya algún tiempo. Como se podrán dar cuenta, está pues algo maltratado. Y voy a decorarlo con CDs como estos que tengo aquí. Estos son sobrantes de otros proyectos que no pude limpiar, dejarlos transparentes, entonces vamos a reutilizarlos en esta ocasión, ya que para este proyecto no necesitamos que el CD quede completamente transparente. Entonces voy a reutilizar estos que no pude quitarles completamente la película. Voy a tratar también de hacer lo mismo con estos DVDs. Y pues bueno, la intención va a ser hacer este tipo de mosaicos como estos que tengo aquí. Estos los hicimos en un video anterior y darles este acabado que se ve más tridimensional y se ve más como un mosaico. Esto lo logramos con resina y vamos a pegar estos mosaicos en todo alrededor de nuestro marco para darle pues una nueva vida. Curiosamente, estos cuadritos que tenía sobrantes quedan justamente para el frente y para los costados vamos a tomar la medida y hacer nuevos mosaicos. Aquí tengo algunos trozos también de otros CDs que no pude limpiar. Si se fijan, tienen tanto la cara superior como la posterior. En aquel entonces utilicé esta plantilla para hacer los cortes, para hacer cada uno de los mosaicos. Y pues bueno, ahora vamos a hacer una nueva plantilla para el tamaño que necesito del costado de mi marco. Voy a empezar marcando lo que es la circunferencia de mi CD sobre un papel cuadriculado. Aquí empecé a hacer líneas. Ya sabía cuál iba a ser el ancho, pero me faltaba el largo. Tiene que ser en mi caso de 2 centímetros. Y pues hice marcas para hacer rectángulos en todo lo que es el CD para ocuparlo completamente. Este es el que vamos a empezar a utilizar, es negro completamente. Pude lograrle quitarle la película, pero de todos modos estaba negro por debajo. Me imagino que era un CD de mucha calidad, supongo. Y pues bueno, ahora voy a hacer marcas con mi cúter o exacto. Voy a hacerlas de acuerdo a lo que ya marqué en mi hoja cuadriculada. Si se fijan, le puse unas pequeñas flechitas en cada una de las líneas para distinguirla de la cuadrícula de mi papel. Pueden utilizar también alguna pluma o plumón, pero yo sentí que era mejor con un cúter, así cuando haga el corte con las tijeras, pues se va a ir por ahí el corte. Aquí, como les comentaba, podemos seguir utilizando el cúter para cortar las piezas, para separarlos, pero francamente, o al menos a mí me pasó, no tengo tanta fuerza, se me terminó cansando la muñeca, entonces no seguí con el cúter, preferí utilizar tijeras. Ya antes he utilizado tijeras convencionales, así que quería utilizar estas que tenía a la mano, pero a medida que fui cortando como que se iba quebrando. No me funcionó muy bien. Traté incluso de hacer cortes escalonados, es decir, no cortar una línea de corrido, sino hacer cortes pequeños cada vez para no fracturar el CD a medida que iba recortando. Pero pues de todos modos se terminó quebrando y pues mejor me detuve y decidí remojarlo, ya que esa también es una de las técnicas que ayuda. Si lo remojamos en agua caliente por 15 minutos, como que lo ablanda y también de cierto modo lo hidrata. Sí, se hidratan los CDs. Los dejé remojando unos 15 minutos y aquí ya está de vuelta, aquí ya lo sequé. De todos modos se fracturó mucho el CD, aun y cuando ya los había dejado remojando, de todos modos estaba rompiéndose horrible. No, pues no sé, el CD, no todos los CDs funcionan muy bien. Decidí utilizar estas otras tijeras que son más como para uso rudo, son de ferretería, y estas sí me ayudaron a hacer los cortes que yo necesitaba. Si se fijan, aquí estoy incluso pudiendo hacer cortes alargados. Y así fue como empecé a lograr obtener piezas del tamaño o de la forma regular que yo quería.
Hice tanto pequeños como de los alargados, que es para las dos dimensiones de nuestro marco. Y adicionalmente traté de hacerlo también con un par de CDs más y un DVD. Con el DVD no funcionó, por lo mismo que son dos capas. Una de las dos capas se terminaba agrietando así horrible, que es precisamente la que conserva, digamos, la etiqueta y la marca del del DVD. Entonces esa parte de por sí no se puede usar. Ya antes en otros proyectos no la he utilizado porque tiene precisamente esas marcas, pero pues ya vi que definitivamente no funciona esa parte. Aquí incluso ya lo separé y traté de nuevo y no, se quiebra, se resquebraja mucho. La otra parte del CD, que es la que usualmente hemos trabajado en otros proyectos en el canal, esa sí se pudo cortar sin problema, aquí se puede ver. Pero sí, desafortunadamente para usar el DVD junto en una sola pieza no me funciona. Y pues bueno, continué con mis otros CDs, mi par de CDs que tenía ya listos para cortar. Estas pues están cortándose muy bien y fácil desde la primera. Yo creo que es un conjunto de que estuvo remojando y de las tijeras que utilicé. Las tijeras convencionales no funcionan correctamente, deben de ser estas. Aquí ya los tengo. Si se fijan, no está limpia la superficie, no está transparente, pero no importa porque la vamos a pintar. Aquí ya tengo mis montoncitos, uno para cada lado de mi marco y unos extra por si se me echan a perder algunos. Vamos a hacer este mismo efecto que, como les comentaba, hicimos en otro video. Y pues vamos a estar cubriendo toda la superficie del marco. Vamos a utilizar esmalte de uñas. Estos son los colores que voy a utilizar. Más que nada porque ya tenía algunos de esos mismos colores y sentí que la paleta ya era suficiente. Si agregaba algún otro color diferente se iba a ver muy saturado, ya no armonioso. Entonces decidí dejar estos mismos colores. Y pues aquí estoy dándole una capa de barniz, una o dos o las que quieran, dependiendo de qué tan opaco quieran que sea el color, es decir, que no se transparente tanto. Aquí estoy aplicando el color vino. No me quedó muy bien la superficie ya que mis barnices eran viejos. Y un tip, si de repente ven que las superficies o los costados están un poquito rasposos, se pueden limar con una lija de uñas convencional. Aquí ya tengo todos mis cachitos listos. Algunos los pinté de dos colores, esto para aprovechar la marca natural que tiene alrededor del aro interior el CD. Y pues para que no se desperdiciara, ¿no? Es decir, se puede disimular utilizando dos colores. Entonces vamos a hacer este efecto. Para ello voy a utilizar resina de tipo UV, que es la que endurece con luz ultravioleta. Aquí estoy aplicando mi resina sobre cada una de mis piezas, de mis mosaicos. Con un pincel de silicona estoy tratando de esparcirla de manera que esté sobre toda la superficie, con mucho cuidado de no derramarla, que ya ven que casi no me pasa. Y posteriormente apliqué fuego para sacar las burbujas. Y una vez que ya estuvieron listas mis piezas, apliqué mi luz ultravioleta. Esta cuenta hasta 99 segundos. Yo siempre hago 3 ciclos para estar bien segura que endureció correctamente. Aquí tengo ya las piezas, ya todas las piezas, les apliqué resina. Y sí, si se fijan, se ven como si fueran mosaicos comprados en alguna ferretería. Aquí resané mi marco porque tenía unos orificios con este resanador para madera. Y posteriormente, para que se viera homogéneo, lo lijé para que no se viera el chipote. Por eso ya se ven así. Y adicionalmente vamos a pintar esas imperfecciones o esos parches que le hicimos con pintura café. Esta es pintura acrílica. Y la apliqué con una esponjita para que no se notaran los brochazos, aunque de todos modos se va a cubrir, pero bueno, en caso de que se llegara a ver una parte entre los mosaicos, preferí que estuviera completamente pintada. Ahora voy a utilizar este pegamento, es pegamento industrial, es súper fuerte, tarda en secar 24 horas
y es el que voy a utilizar para fijar mis piezas a mi marco. Hubiera podido utilizar resina, no de la UV, porque como va a ir debajo de los mosaicos no le va a dar la luz, entonces no iba a curar nunca. Hubiera podido utilizar un pegamento epóxico, pero preferí utilizar este que tenía a la mano. Primero puse todas los mosaicos, los enfilé para ver cuáles son los que iba a combinar, y posteriormente a cada uno de los mosaicos les estaba poniendo el pegamento, pero eso no me resultó muy bien, estaba yo poniendo demasiado pegamento. Aquí incluso tuve que remover algunos para quitar el exceso porque estaba quedando flotando, es decir, no bien asentado sobre la superficie. Entonces, como me funcionó mejor fue aplicar el pegamento sobre la superficie, una cantidad moderada, y posteriormente esparcirla con una brochita de silicón. Se pueden utilizar como las que venden para cocina, pero obviamente ya que las utilizaron para sus manualidades no lo pueden volver a utilizar para cocinar. Y una vez que fijé los del lateral superior, voy a fijar los de la parte frontal superior. Igualmente, primero chequé cuáles eran los que iba a acomodar. Ya que tenía lista mi fila, la removí, apliqué el pegamento, lo esparcí y nuevamente fui colocando uno por uno mis mosaicos. Esta resultó ser la manera más efectiva y limpia, porque de la otra manera parecía yo mujer araña. Salían telarañas hilos de mis manos, entonces esta es la manera más sencilla de hacerlo y más limpia. Entonces aquí continué aplicándolos. Si se fijaron, quedó una pequeña pestañita, ya que no era como la medida exacta, pero está bien porque se va a cubrir con el resto de los mosaicos, es decir, va a ir como un mosaico va a ir insertado ahí, entonces no hubo problema. Y lo que hice fue lado por lado, es decir, no hice el frente primero y luego los laterales, no, hice lado por lado. Y bueno, aquí ya terminé de pegar todos los mosaicos. Voy a dejarlos secar por 24 horas como especifica el pegamento. Y aquí ya está listo, ya podemos manipularlo libremente sin que se deslicen o se despeguen los mosaicos. Se ve bastante bonito, sí parece tal cual un mosaico cada una de las piezas. Y no sé si hayan tratado alguna vez de comprar mosaicos miniatura para manualidades, pero no son tan baratos como uno quisiera. Entonces siento que esta es una alternativa en la que podemos hacer nosotros nuestras propias materias primas con ayuda de resina, ya sea la epóxica o la ultravioleta. Y pues bueno, podemos ponerle pues una bonita foto, una pieza de arte, lo que nosotros queramos, ¿no? Incluso tal vez algún tipo como de letrero, no sé, que sugiera algo, que invite a algo, un mensaje subliminal, no sé. No sé ustedes qué creen que pudiera yo poner aquí, ¿verdad? Pero bueno, esta es una de las tantas manualidades que podemos hacer reutilizando CDs o DVDs. Bueno, en este caso solo CDs porque con los DVDs no los quise utilizar, más que nada por el grosor. Quería que el grosor de cada uno de los mosaicos fuera igual, para que no sobresalieran más unos que otros. Solo por eso no lo utilicé, pero hubiera podido también utilizar el DVD sin mayor problema. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video tutorial. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse, compartan, comenten. Siempre me gusta mucho leer sus comentarios. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.